Está en el libro de Marcos. Es un texto bíblico muy utilizado en la historia de las iglesias para provocar generosidad en los creyentes o en los miembros de la iglesia. Se ha utilizado para provocar que los creyentes sean generosos, aunque el texto no habla nada de generosidad. Hay muchas personas que cuando leen la Biblia leen más de lo que el texto dice. Y hay que fijarse qué dice el texto y a la vez qué no dice el texto. Y entonces esa es la falla que tienen muchas personas que enseñan la Biblia. Ven en un texto más de lo que dice el texto. O no hablan de lo que el texto dice en sí. Históricamente, el texto que menciono en esta mañana está en la última semana, conocido como el tiempo de la Pascua, donde Jesús enseña esa última semana antes de ir a la cruz. La última semana del ministerio público de Jesús se desarrolló específicamente en un lugar físico, dentro o fuera de ese edificio. Y entonces su énfasis estaba en lo que sucedía en ese edificio, dentro y también lo que sucedía fuera de ese edificio. Ese edificio en la Biblia es conocido como el templo. Y Jesús ha estado hablando, no con las multitudes, aunque las multitudes le escuchan. Los discípulos están ahí y le escuchan. Pero su diálogo no es ni con la multitud ni con sus discípulos. Su diálogo es con algunas personas muy influyentes, religiosas de su época. Los que se podían conocer los guardianes del templo, los que administraban el templo, los tesoreros del templo, los que hacían los recibos para que los que ofrendaban y venían de lejos llevaran un recibo donde entregaron su ofrenda. Era la tesorería, por así decirlo, en esa época, el templo. Marcos nos narra esta narrativa histórica, igual que Lucas. Lucas en el capítulo 21 y Marcos en el capítulo 13 nos narra la misma historia, 12 quizás más bien. Lo otro que quisiera decir es que usted debe leer la Biblia y leer lo que el texto dice, no lo que no dice. Y para leer lo que el texto dice, entonces tienes que leerlo bien. Y solo leer lo que dice ese texto y no lo que te quiere que diga el texto. Hay mucha gente que le dice al texto lo que quiere que el texto le diga. Entonces, por ejemplo, en esta mañana ya usted ofrendó y seguramente algunos ofrendaron también para el ministerio de indigentes y quizás algunos han sentido o Dios los ha movido a también apartar la 10ª parte, lo que se le conoce en las iglesias como diezmo, y lo han hecho. Pero yo le voy a hacer una propuesta. ¿Cuántos de ustedes han leído el pasaje de la viuda en la Biblia? Yo quisiera recoger una ofrenda en esta mañana como la viuda. La pregunta es si estarían de acuerdo.
¿Saben por qué? Porque la viuda dio todo lo que tenía. ¿Sabe qué significa eso? Carlos, su billetera. Tienes que echarla toda. Su cartera, María. Nadie puede irse con la billetera. La billetera se la dejan los escribas de Quirios. Los escribas de Quirios se hacen dueños de su billetera y se hacen dueños de su cartera. Si recogemos una ofrenda como la viuda, entonces usted tiene que despojarse de todo lo que trae. Leamos el texto y luego vamos a explicarlo para que usted al final diga: no, pastor, suave, yo no voy a ofrendar como la viuda hoy. Y tranquilo, ni tampoco yo pretendo hacer eso. Simplemente era una manera de asustarle un poco, porque usted trae seguramente para ir ahora a comprar su comestible. Yo he cometido el error muchas veces de decir palí, y tal vez algunos piensan de que seguro palí me pasa un cheque final de mes a mí por estar dándoles propaganda, y no es así. Entonces no voy a mencionar palí ni ningún tipo de nombre de ningún supermercado, solamente donde usted compre. Pero lo que quiero decir es que usted trae dinero en su cartera, que seguramente mañana hay polacos, seguramente mañana hay luz, hay que pagar teléfono, hay que hacer pagos. Y usted dice: ¿cómo pretende el pastor que yo hoy ofrende como la viuda? ¿Y quién paga la luz mañana? ¿Quién paga el alquiler mañana? ¿Quién va a pagar las broncas que tengo mañana? Ok, yo quiero que usted me entienda eso y no se asuste. No vamos a recoger ese tipo de ofrenda para que usted tenga paz y no se vaya antes de que yo termine el culto. Marcos capítulo 12, versículo 38. Vean de que empiezo en el 38, no empiezo en el 41, que es el error de la gente: leer el texto donde le conviene, para lo que le conviene y por lo que pretende, de acuerdo a su conveniencia. Vamos a leerlo un poquitico atrás, sin ir al contexto de toda la Biblia, no hay tiempo en esta mañana, pero en el contexto más inmediato, más cercano al texto que tenemos en esta mañana. Versículo 38. Y en su enseñanza les decía, cuidados, o otra vez nos dice: cuídense de los escribas. Ahora, tiene que saber que un escriba era un personaje importantísimo en la Biblia, y tenemos muchos modelos de escribas. Y el escriba favorito mío, si usted me lo preguntara, yo tengo un escriba favorito en la Biblia, y es Esdras. Está en el libro de Esdras, y en el libro de Nehemías se encuentra ese escriba llamado, a mí me encanta Esdras. Me encanta porque Esdras pasaba mucho tiempo estudiando la Torá, meditándola, pasaba mucho tiempo en ella. ¿Por qué? Porque luego Esdras iba a venir a enseñarla, y todos los que enseñamos la Biblia tenemos que estar metidos en la Biblia, más que en el WhatsApp, más que en internet, más que cualquier otra cosa. Tenemos que meternos en las Escrituras si usted quiere enseñar la Biblia. Pues Esdras había dedicado su vida, había dedicado su tiempo escudriñando la Torá, estudiándola una y otra vez, para cuando él la exponía, hacerlo de la mejor manera. Y por eso me gusta Esdras. Y este escriba Esdras no es nada parecido a los escribas que están aquí. Esdras, el escriba que les hablo, vino el cautiverio. Él vino también, había pasado en el cautiverio, regresó. Los escribas en su principio eran gente pobre, sencilla, y habían aprendido a ser escribas y servir al pueblo en sencillez y humildad. Pero los escribas que tenemos en el Nuevo Testamento viven en un ambiente de leyes romanas, donde el privilegio, el honor, la gloria sobresalen en el Imperio Romano, en el Mediterráneo. Y entonces ellos querían y ostentaban ser como eran los romanos. O sea, es cuando hay personas que hoy no soportan, ministros que no soportan ver a muchos en los ministerios públicos de este país ganando muchas sumas de dinero muy altas, y que ellos pretendan
utilizar a la misma iglesia como un medio de enriquecimiento personal, de decir yo también y me aprovecho de mi posición para de alguna manera enriquecerme ilícitamente. Pues los escribas del Nuevo Testamento justamente se habían enriquecido, y vamos a decirlo cómo. En su enseñanza le decía, cuídese de quiénes, de los escribas. Y mire lo que dice de los escribas. ¿A quiénes? Los escribas, a quienes les gusta. ¿Qué les gusta a los escribas? Lo que sigue. ¿Qué les gusta a los escribas? Les gusta andar con vestiduras largas. Eso dice mucho de su vestimenta, diferente a los demás. Una posición de verles. Vean cómo visto, mi vestimenta dice mucho de mí, mi posición, mi honor, mi gloria, mis privilegios, mis derechos. La vestimenta decía mucho de ellos. Y aman los saludos respetuosos en las plazas. Y plazas son lugares públicos. Ellos aman los saludos públicos. Vean quién es. Y toda la gente lo reconocía y ellos amaban, casi como decirle, amaban los honores de todas las personas. Y cuando estaban en la sinagoga, mire lo que pasaba con ellos. Los primeros asientos en la sinagoga. O sea, la sinagoga tenía un lugar para todos los hombres y había una parte solo para las mujeres. Así está distribuida la sinagoga. Y también la sinagoga tenía unos asientos especiales para que se sentaran los que iban a exponer la Torá, a explicarla, y se le llamaba la cátedra de Moisés. Y ellos estaban ahí, eran vistos por toda la asamblea en la sinagoga. Pues los escribas amaban ser vistos en la sinagoga. Hay muchas iglesias en nuestro país que detrás del púlpito tienen unas sillas y ahí está el predicador, el pastor, el predicador invitado, y otras iglesias tienen una banca donde dice uso exclusivo para los ministros, qué sé yo. A mí eso me molesta bastante porque aquí no tenemos nada de eso. Y yo he ido a iglesia y hay ministros que dicen, ¿dónde está el asiento del ministro invitado? ¿Qué? Aquí no hay eso. Usted se sienta donde le dé la gana. Perdón la expresión, muy fea quizás. Usted se sienta donde usted quiera. Pero hay iglesias donde es un privilegio para el ministro. Estaba una iglesia bautista, por supuesto, su edificio, todo ese. A ellos les gusta mucho esa elegancia. Y estaba la silla. Pastor, usted se va a sentar allá. Usted me sigue. Le digo, no, suave. Déjeme aquí, con la gente. No, mire. Digo, yo no estoy acostumbrado a eso. En nuestra iglesia yo me siento, ya así ni me siento, en el piso del culto estoy en la puerta. Y luego me siento en cualquier lado. Ni tenemos sillas para nadie así. Pero mire, es que aquí la costumbre. ¿Usted podría ayudarme dejándome aquí? Bueno, mira lo que me costó, pero me dejaron. Pero hay iglesias así, que tienen un lugar específico reconocido para los ministros. Los escribas pedían esa silla, era de ellos se sentían bien, se llama la cátedra de Moisés. Entonces dice el texto así. Entonces dice que ellos eran respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. O sea, hay un banquete, usted está en la silla del pastor, aquí nadie se sienta. Hay iglesias donde hay el parqueo, dice parqueo exclusivo para el pastor. Y si alguien se estaciona ahí, quítese. ¿Por qué? Eso es el estacionamiento del pastor. Aquí donde haya campo. Y si no, hay en la calle. Pero escuche, hay lugares así donde el honor, el privilegio se le da a los ministros como muy diferentes a los demás. Los lugares de honor en los banquetes. Pero mire el 40. Que devoran, está hablando los escribas, que devoran las casas de las viudas. Devoran las casas de las viudas. Además de eso dice, y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos, llámese escribas, estos recibirán mayor condenación. Esos son los textos que están antes de leer el texto, que leemos muchas veces. Y yo aprendí un cántico
desde que yo llegué al Señor, o el Señor llegó a mí más bien, y fue como la viuda, ¿se acuerda? Que dio lo que tenía. Y entonces cantamos ese cántico con un fin: provocar que los miembros de la iglesia sean como la viuda, como la viuda dio todo lo que tenía. Y luego dice, dio todo su sustento. O sea, después del culto, esa viuda iba a ver si se compraba aunque sea un pedacito de pan. Y ella dio lo único y todo lo que tenía para vivir. Entonces hoy se utiliza el texto. Por supuesto, se canta y se motiva a eso, pero nadie ofrenda como la viuda. Pero si yo se lo digo a usted, ni ustedes, si yo se lo dijera hoy, no, pastor, por favor, mire, yo voy a ofrendar un poquito lo que tengo, porque a menos que usted vaya ahora y me compre el comestible para la semana. Escuche, eso es parte de la historia aquí. Vea el texto. Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Ahora voy a explicar un poquitico más todo esto. Y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y dice el texto 40, y llegó una viuda, que además de ser viuda, ¿qué más era? Pobre, y echó 2 pequeñas monedas de cobre. O sea, un cuadrante, otra manera de manejar el dinero. Y llamando a sus discípulos le dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. ¿Por qué? Porque ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía. Además le agrega final, una última oración: todo lo que tenía, verbo pasado, tenía, no es algo futuro, tenía para vivir. Ok, estamos aquí, la última semana del ministerio de Jesús. Entonces, los escribas eran los encargados de administrar el templo. Lo primero que tenemos aquí del texto es algo sobre la jactancia y la figuración, el ser importante seguramente. Y hay una advertencia de Jesús muy seria para estos hombres religiosos. Y yo quiero que usted entienda que Jesús no está dando una enseñanza de cómo ser generoso, no dice nada en cuanto a eso. Jesús no está pidiendo aplausos para la viuda. Jesús no está diciendo, vean muchachos, cuando ustedes vayan a ofrendar, miren el ejemplo. No dice eso. Esas son cosas que le hemos dicho al texto los que predicamos. Le hemos dicho al texto que diga eso sin que lo diga. Y ese es el problema de mucha gente, que enseñan un texto sin entender el contexto y aseguran que el texto dice tal cosa. Y no lo dice en verdad. Es ellos que le han impuesto, le han dicho al texto que diga algo que el texto no dice. Y aquí Jesús no está enseñando nada de cómo ofrendar. Vamos a ver que más bien es todo lo contrario. Jesús más bien va a lamentarse de la situación. Es vergonzoso lo que está pasando, produce vergüenza. Ese es un texto que debería avergonzar a los ministros, a los pastores, me estoy incluyendo. Si intento algo como esto, es vergonzoso. Que ya de por sí, yo se los he dicho muchas veces. Usted va a gente, ¿y usted qué profesión tiene? Pastor, ya está, y una vez marcado. Sinvergüenza, ratero, vividor, todo, ya está marcado. Vivimos en una sociedad así que nos marca así. Pues déjeme decirle que Jesús tenía marcado a los escribas así. Jesús mismo los marcó de esa manera. Y vamos a decirlo, ¿por qué en este caso?
Al principio dije que los escribas eran gente sencilla, acostumbrados a servir al pueblo y no tanto a hacer que el pueblo hiciera de ellos una vida ostentosa de nada. Lo que pasa es que el sistema de vida de los romanos se habla del honor, de la gloria, y entonces esa gloria que tiene el mundo, el sistema del mundo, tiene un estilo de vida que se nos ha metido a las iglesias para que los ministros ostenten así como ellos visten así. Entonces ellos también verse de la dignidad que deben de vestirse igual. Es por el poder y el prestigio. Vamos a 1 Corintios. Ese texto me parece que es un buen fundamento para hablar de lo que ostentan ellos. 1 Corintios capítulo 1, por cierto, dice así. En versículo 25 al 29, el apóstol Pablo, recuerde un poquitico sobre Corinto. Corinto era un puerto, era un lugar de muchos griegos, muchos romanos por supuesto, y había muchos filósofos, había gente reconocida, gente aplaudida, gente donde era un honor ser un filósofo, eran reconocidos, aplaudidos, tenían su gente, y ellos amaban ese estilo de vida hoy. Entonces Pablo dice en el versículo 25, dice Pablo así, versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, dice Pablo, hermanos, vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne. O sea, no fueron llamados por ser filósofos, por reconocimiento de nada. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni siquiera eran nobles. Nada de eso, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ese es Pablo está poniendo aquí, como es el imperio romano, los nobles, los que ostentan y los que Dios ha llamado, haciendo una separación en cuanto a su función. Y la crítica de Jesús, miren, cuídense de los escribas. Ellos aman el honor, la gloria, el ser reconocidos. Cuando lee este texto en un contexto no solo religioso, sino pasado a los gobiernos seculares, ¿qué es lo que buscan la gente ahora que estamos, por ejemplo, se entran las elecciones cantonales? Muchos, ¿por qué quieren ser alcalde? ¿Por qué ostentan la alcaldía? ¿Qué es lo que los lleva a ir a eso, ese tipo de gobierno? ¿Qué es lo que los mueve estar ahí, ostentar un lugar, servir al pueblo, darse al pueblo o enriquecerse por el pueblo? Ilícitamente, como ha ocurrido en este país tan corrupto en que vivimos, en todas las áreas de gobierno en que estamos. Eso es la primera enseñanza que está ahí. Vamos a la segunda. El deseo de enriquecerse y confiscar los bienes de los pobres está implícito en el texto. Ahora, ¿de dónde los escribas se han enriquecido? Ahora, aquí tenemos que ir al contexto. Otra vez, déjeme hablarle un poquitico de las viudas. Las viudas que menciona la Biblia, olvídese del contexto moderno de hoy de una viuda. La viuda que habla la Biblia era una ancianita, no tiene a nadie, está completa desamparada, no tiene a nadie. Una viuda ha perdido su marido,
además de viuda, si tiene algo, llámese una herencia, alguna propiedad, ella por ser mujer, primero por ser mujer, no tiene derecho a ella defender lo que tiene. No puede por ser mujer. Era parte, lamentablemente, que sucedía. Y lo otro, que es una ancianita. Ella necesita que alguien le administre lo poco que tiene. Ella necesita buscar, por así decirlo, como un abogado. Y entonces en los escribas hacían la función de abogados en el pueblo. Y entonces los escribas estaban deseando que tocara la puerta una ancianita para decirle: ayúdeme, por favor, ¿me puede ayudar con lo único que me queda? Y entonces estos rateros, escribas, ellos se aprovechaban de la viejita y ellos le administraban lo poco que tenía, quedándose con lo que tienen las ancianas, llámese la viuda. O sea, ellos se enriquecían quitándole a las viudas. Por eso dice, las saqueaban sus casas, saqueaban sus pertenencias. Y así los escribas ahora se han enriquecido. Y el texto dice que las personas que producían ese enriquecimiento ilícito y a la vez lícito en su contexto legal, se habían enriquecido así. Y Jesús dice: muchachos, cuídense de los escribas. ¿Y quiere que se lo lean en nuestro contexto hoy? Cuídense de los pastores, cuídense de los predicadores, cuídense de esos predicadores que se escuchan por la radio, que se ven por la tele. Cuídense del pastor de Quirios. Cuídense de cualquier ministro que puede aprovecharse su posición como pastor para ir a una casa y hacer una oración bien linda a la hermanita, para luego decirle: hermanita, qué lindo eso. Ay, sí, pastor, le gusta, lléveselo. Es el pastor que le pasa. ¿Me explico? Lamentablemente vivimos así. Vivimos gente que no le importa es el padrecito de Quirios, no. Y entonces comienza la gente y el otro se aprovecha haciendo una oración bien linda, ¿no? Así como hace enlace cuando están buscando la manera de dinero, comienza a decir cosas y comienza a motivar a la gente. Y antes de que termine este tiempo, la clave para que oremos por usted, la clave para que a usted le llegue el dinero, tiene que aportar primero y nosotros nos encargamos de hacerle una oración bien linda. Hay gente que dice: con esa oración que hizo el pastor, sí, yo le doy la ofrenda definitivamente. Hay ministros que solo viven haciéndole cosas lindas a los miembros de la iglesia, alguna oración, algo así, para luego sustraerle algo que le interesa. Es vergonzoso, muy vergonzoso, pero eso estaba sucediendo. ¿Con quién lo hacían? Con las viudas, con las ancianitas, las que no tienen nada. La viuda es una de esas que fue afectada por el sistema que hay. Ella dio todo su sustento. Ahora escúcheme, en el contexto bíblico, las viudas no tenían que ofrendar. Las viudas recibían, no daban. Pero ya le dije el tipo de viuda, ¿no? Hay viudas que Pablo dice, bueno, si es menor de 60 años, dice, si es menor de 60 años, no, esa que se case, dice Pablo. O sea, él pone la regla, más allá de 60, es aquella que no tiene nada, dice Pablo, que le averigüen primero que si tiene un tío, una sobrina, un nieto. Y si tiene un nieto, no, que el nieto la atienda. Solo si no tiene nada, la iglesia se encargará de ella. Esa es la enseñanza, esa es la viuda. Esas son las viudas que Dios en el Antiguo Testamento ordenó a los que poseían, que tenían que cuidar de ellas. Y la ley estaba establecido que de los diezmos que recibían, que no era dinero, por supuesto, había cebada, había trigo, había de todo lo que era comestible. Ella venía, la viuda no traía nada, ninguna ofrenda, ella venía más bien para recoger su ofrenda. La ley las amparaba a ellas justamente porque necesitan ser amparadas. En el Antiguo Testamento Dios dice algo como esto, no puedo ir a los textos para ganarme el tiempo.
Dice Dios, el que maltrata a una viuda es como si me maltratara a mí. O sea, métase con una viuda. En el Antiguo Testamento era meterse con Dios. Si usted ofendía a una viuda, está ofendiendo a Dios. Dios era un defensor de viudas en el Antiguo Testamento. Dios estaba defendiendo siempre a estas ancianitas. Dios era como el abogado, el guardián de ellas. O sea que lo que estaba, recuerde, Jesús lo dice, Jesús los trata muy mal a los escribas en el texto. Mire lo que les dice, vuelva a leer el texto para que estemos mirando lo que está sucediendo aquí. Lo que Jesús dice sobre ellos. Estos recibirán mayor condenación. Así les dice en el versículo 40. Ahora déjeme ubicarlo un poquitico en el templo. El templo al cual usted y yo leemos en los evangelios, ese templo no lo construyeron los judíos. Cuando el pueblo volvió al exilio, restauraron, buscaron la manera de edificar un pedacito del templo. Fue lo que el tiempo de Esdras y Nehemías, que hemos estudiado nosotros en el discipulado de 9 a 10, los muros y luego el templo. Era algo insignificante, no tenía ningún valor de nada, pero Herodes el Grande quiso echarse a los judíos a la bolsa e invirtió billones y les construyó un templo de lo más lujoso que había, donde había unas piedras, una inmensidad de mármol, que de lejos la gente decía, miren el templo. O sea, en la época de Jesús el templo es hermoso, mucho oro, tiene toda la belleza existente que puede haber. Se la construyó Herodes el Grande a los judíos para tenerlos contentos y se los dio en administración a los escribas. Entonces, en esa última semana que Jesús enseña, es la semana pascual, entonces vienen peregrinos de todos los lugares y vienen y están en el templo. Hay largas filas en el templo y todos vienen a depositar una ofrenda. Y entonces el hecho es que cerca del atrio de las mujeres, que era la ubicación física, en el muro habían 13 lugares de ofrendar. 13 lugares. Porque se recogían ofrendas para la leña, para el templo, se recogía por ofrenda de pecado, se recogía por los levitas, voluntarios, o sea, había 13 lugarcitos donde se depositaban ofrendas. 13, y cada una tenía forma como un embudo de puro metal. Se ofrendaba en monedas, no habían billetes en esa época. Se tenía que ofrendar en moneda judía, no se podía ofrendar en cualquier otra moneda. Entonces estaban los cambistas ahí cambiando las monedas porque fueran monedas de acorde a lo que se pedía. La moneda que la viuda trae, que trae 2, por cierto, porque ella echa esas 2 moneditas, era la moneda más insignificante judía, la moneda judía, valía como un 1.67% nada más de lo que es un denario, o sea, no valía nada. Era lo único que ella tenía, pero el hecho es que cuando venía alguien y depositaba la monedita en un embudo de puro metal, y donde iba cayendo sonaba, y todo el mundo se da cuenta de la ofrenda. Todo el mundo era testigo de las ofrendas. Cuando venía un escriba, entonces el escriba no venía con una moneda, eso traía mucho. Imagínense el gran ruido que hacían. Ellos se sentían así, orgullosos, porque duraba ese ruido. Ellos se sentían muy bien de ver que todo el mundo decía, mire qué cantidad más grande echó. Y lo de la viuda, ting, 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 nada más. Pero ahí era un chorro de ruido. Y entonces eso sucedía ahí. Cada uno echaba ofrendas y los que venían peregrinos de largas distancias venían, habían guardado ese dinero para la ofrenda y entonces tenían que llevarse un recibo y ellos se llevaban su recibo que daban. O sea, todo era un manejo económico en el templo en esa época terrible. Y esa última semana era la semana que todo el mundo venía al templo. Puede imaginarse el montón de dinero que entraba en ese lugar. Por supuesto, hoy no tenemos recipientes así. Hoy en nuestro contexto recogemos una ofrenda y hay predicadores así. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda, pero que no suene, ¿va? O sea, que tiene que echar billetes, porque si echa moneda suena. No, que no suene. No, en aquel tiempo sonaba. No habían billetes, por supuesto.
Dios en el Antiguo Testamento a los huérfanos, a los extranjeros, las viudas, Dios los amparaba. El libro de Ruth es un buen ejemplo de cómo Dios interviene en favor de Noemí, en favor de Ruth. Cuando se recogen las espigas, las que caen al suelo, hay que dejarlas. ¿Sabe por qué? Para que vinieran los pobres y la recogían. En nuestro contexto hoy, cuando se cogía café, después de primero coger la primera cogida, ¿verdad? Que son los granitos rojos primero por ahí. Viene la segunda, que los que raspan, raspan. Y aunque maltraten la mata, pero los que raspan, raspan. Y luego quedaban unos granos que caían al suelo. Antes, en nuestro contexto, ese café no se recogía para venderlo. Lo recogía gente pobre y se lo daban a la gente regalado. Hoy tú sabes que no. Hoy ese mismo, el dueño lo reclama como algo. Se ha perdido ese espíritu de ayudar a los que no tienen. Hoy se ha perdido. Hoy la gente que tiene algunas cosas que vende y al no venderlas prefiere ir a botarlas a un guindo que ir a repartirlas a la gente pobre. Así vivimos. Ese sistema de hoy terrible, pecaminoso en que vivimos. Hoy no nos importa que alguien no tiene. No, esto se bota y ya. Vivimos así, lamentablemente es vergonzoso la sociedad en que vivimos hoy. Las viudas iban siempre al lugar a recoger su ofrenda. Ellas no ofrendaban. Por eso tenemos que preguntarnos qué hacía esa viuda ahí. ¿Por qué está haciéndolo? Y eso lo tenemos que entender en el contexto del texto que estamos leyendo. Ahora, escuche bien. Jesús ha estado hablándole a sus discípulos acerca de cuidarse de los escribas. Y lo que está sucediendo ahí es algo que sucede de repente. Y todavía había un lugar donde no se podía sentar para chepear, ¿no? A los que vienen a ofrendar. Y Jesús pareciera que está ahí chepeando a los que vienen. Porque dice, mire lo que dice. Jesús se sentó frente al arca. O sea, como que Jesús se sienta aquí. Voy a sentarme yo aquí estoy. Ok, pasen, todo el mundo ofrenda. Y yo estoy viendo todos lo que pasa. Eso está sucediendo ahí, en el texto. Jesús está mirando a todos los que vienen. Y vienen todos los que echan de lo que les sobra. Entonces luego aparece la vida. Y Jesús se aprovecha de eso. ¡Hey, discípulos, vengan para acá! ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? ¿Se acuerdan lo que les dije a los escribas? Miren esa viuda. ¿Qué está haciendo esa viuda ahí? ¿Está ofrendando? No, la están saqueando. ¿Sabe qué está haciendo esa viuda? Le están robando. ¿Sabe qué le están haciendo los escribas a esa viuda? Le están quitando lo único que tiene para vivir. No tiene nada. ¿Estará pagando ella algo? ¿Le estaría ella obligada a hacerlo? Y todavía solo lo mínimo que se podía echar era un dracma, una moneda. Pero las ratas, perdonen la expresión, qué pastor más mal hablado, ¿no? Pero los rabinos establecieron que mínimo tenía que echar 2 monedas. Ella no podía echar una, tenía que echar todo lo que tenía, que era 2 simples monedas. No valían nada, pero era lo único que tenía para vivir. Era su sustento. Y ella está forzada a tener que echarlo. Ahí no hay generosidad de ella. Jesús no pide un aplauso para ella nunca. Jesús lo que mira es la corrupción. Mira que ella es una víctima del sistema religioso. Hermanos, iglesia, hay muchas iglesias que los miembros son víctimas de los ministros que están en el púlpito, porque ellos buscan la manera en sacarle al pueblo no solo dinero, sino más allá de eso, le piden cosas y cosas y cosas. Y le dicen, vean, la viuda dio una ofrenda costosa. Por supuesto que era costosa.
Si después de eso ella estaba condenada a morirse. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de la viuda de Sarepta, que ella dijo cuando llegó al profeta, le dijo, no, lo último que me queda es esto poquitico de harina, voy a hacerme una torta para comer con mi hijo y luego nos acostaremos y vamos a morir, no hay otra opción. Por supuesto hay profetas de Dios que dicen, no, haz una torta para mí y nunca te va a faltar el pan. Y eso es un milagro que ocurre, pero ella está diciendo su realidad, lo único que tengo es esto. Fuera de esto, estamos condenados a morir. Hay iglesias que están matando a sus miembros, sacándoles todo su dinero. ¿Cuál fue la motivación de la viuda de la ofrenda? Utilizar este texto hoy para recoger ofrendas. Las viudas no daban ofrendas, ellas recibían ofrendas. Está en el Antiguo Testamento. Jesús es un defensor de ellas en el Nuevo Testamento. Y oiga bien, el primer movimiento de división interna que tuvo la iglesia naciente, la iglesia primitiva, la primer bronca que tuvo, todos eran llenos del Espíritu Santo. Todos, ahí había un mover el Espíritu Santo increíble. Pero todos los que están ahí, miembritos, están llenos del Espíritu Santo, pero siguen siendo malos. Tienen naturaleza caída. Y la iglesia primitiva, los apóstoles adoptaron la enseñanza de Jesús, y la iglesia primitiva hacía iba a decir javita. Javita es una palabra cubana, es una bolsita. En Cuba siempre los cubanos, no tengo una bolsa aquí, pero los cubanos, además, siempre en la cartera andan una javita, es una bolsa, ¿no? ¿Saben por qué? Porque en Cuba hay que andar una bolsa, en algún lugar donde usted ande, usted tiene que andar una bolsa, porque quizás algo consigue para comer el otro día. Y usted necesita andar una bolsa siempre. O sea, la javita, pues cuando estoy en Cuba yo ando mi javita también, por si yo voy a algún lugar y veo algo, yo le compro a la familia donde estoy, yo ando mi javita ya. Escuche, lo que quiero decirle es que las viudas iban por una javita, una bolsa, para llevar el diario que recibían de la iglesia. ¿Y quiénes recibían? Las viudas. Pero había en la iglesia primitiva, habían aparte de todas las viudas que no estaban recibiendo su javita. ¿Y usted qué cree? ¿Que pusieron a hablar en lenguas? ¿Que pusieron a decir gloria a Dios en lo poco, en lo nada? Para mí vivir es Cristo. No, olvídelo. Las hermanitas, las viuditas que oraban, que clamaban a Dios, se volvieron carnales en ese momento, reaccionaron como personas y comenzaron a criticar a los apóstoles porque no les daban su vianda. No les daban su comida. Dice que hubo murmuración. Estoy en capítulo 6 del libro de los Hechos. Una murmuración. ¿Cuál era la murmuración? Y no nos dan nada a nosotras, dicen las viudas. En cambio, a aquellos sí les dan, había excepción de personas. Esa fue la primer bronca que los apóstoles enfrentaron dentro de la iglesia. Una murmuración, una crítica, un chisme. Y fue cuando los apóstoles se defendieron diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra, dejemos la oración. Así que nombren entre ustedes, ahí nace, los primeros 6 hombres, 7 hombres, que ellos hagan esta labor. Hechos capítulo 6, búsquelo por un momento. Dice que por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Sí, la iglesia les daba que comer todos los días. Bueno, entonces la idea es que nombraron a hombres para que hicieran este asunto. O sea, los escribas, si hubieran sido honestos, sacan a la viuda y le dicen, no, usted no eche nada, mami, usted venga por aquí y aquí más bien lleve para usted. Pero no, habían corrompido el templo, habían convertido, no importa que sacarle la viuda aún lo que tengan. Es corrupción. Corrupción es lo que habla el texto.
¿Dónde está la enseñanza de generosidad aquí en el texto? Para que recojamos una ofrenda como la vida dio lo que tenía. Hoy, aplicable hoy, ¿cómo hacemos? No hay que ofrendar, no estoy hablando de eso. Pero aquí el texto no habla nada de generosidad. Habla de la opresión, más bien, que tiene la viuda. Que en lugar de ser alguien que es estimada por los religiosos de su época, más bien le quitan lo último que tiene. Entonces, la pregunta sigue puesta para ustedes, ya que es casi hora de terminar. ¿Recogemos una ofrenda como la viuda? ¿Qué les parece? ¿Cantamos el himno para que suene bonito? ¿Cuántos estarían dispuestos a ofrendar como la viuda hoy? La respuesta es nadie. Porque todos en nuestra billetera, en su cartera, ustedes han tomado algo para ofrendar, a lo que sea, pero ustedes saben que ahí hay un dinero que es para sus necesidades y cosas que tienen que pagar. Pero si comemos una ofrenda como la viuda y queremos ser como la viuda, pues nadie, yo sé que en Quirios, ¿quién va a querer ser como la viuda en Quirios en este momento? Más si anda el aguinaldo ahí depositado, por favor. No se le ocurre, pastor, se acaban de pagarme una deuda y la ando aquí. No, me explico, pero es la motivación de mucha gente para hacer que la gente pueda despojarse de algo, y la motivación es, la viuda es mi motivación, por eso lo doy, ¿qué me importa a mí? Y claro, hay ministros diestros en provocar las emociones de la gente, y ofrecen esto y lo otro, y la gente, y luego ven y echan todo lo que tenían, qué sé yo, y luego van de camino y dicen, mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de lo que te di para mañana comprar? Lo eché. ¿Lo echaste? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar 15 días más? ¿Un mes más? ¿Que venga otro pago? ¿Con qué vivimos estos 15 días? Como la vida dio todo lo que tenía. ¿Dónde está la justicia aquí? No hay justicia aquí. ¿Dónde está la misericordia de los escribas? Iglesia, nunca queremos que usted piense que Quirios queremos saquearle su billetera. Que usted puede decir, no queremos saquearle su dinero. Y tampoco Quirios va a hacerse un préstamo. Hay muchas cosas que podemos nosotros hacer aquí, hermanos. Necesitamos aulas, necesitamos hacer muchas cosas aquí, en este edificio. Que todo lo que hemos hecho ha sido un proceso de años. Cuando la gente viene y dice, qué lindo templo tienen ustedes en Quirios. Y si supiera que empezamos con un galerón aquí con tierra, que no había nada, no teníamos ni agua ni luz, hicimos un pozo, no teníamos nada. Entonces, yo le digo, iglesia, para el 2020 vamos a hacer un préstamo de unos 10 millones. Y hay que pagar tanto. Así que todos los domingos, ustedes, se ve, todos los domingos, yo necesito que usted venga al culto. ¿Sabe para qué? Porque el lunes tiene que ir Marco Tulio al banco a pagar la cota. Y este domingo tiene que salir la cota de aquí. Entonces, el culto se convierte en un lugar donde usted dice, no disfruté el culto, se me sacaron toda la billetera. Me sacaron lo que tenía, mi cadenita, la van a vender para pagar al banco. Entonces se convierte el culto en un lugar en donde no hay nada de adoración a Dios. Mi motivación sube, que es que usted venga. ¿Sabe para qué es? Para que usted me traiga el diezmo, que usted eche todo ese dinero, que usted haga un pacto y de todo, porque necesitamos su dinero, iglesia. Necesitamos que usted suelte lo que tenga. Y yo tengo que hacerme un experto en todo esto. Tengo que buscar maneras de hacer que usted me crea y diga, sí, creámosle al pastor. Dios nos bendice, ahora cuando lleguemos hay plata, seguramente en la puerta, algo así. No queremos convertir la iglesia en algo como esto. Ese es un lugar de adorar a Dios. Nos faltan muchas cosas, pero lo importante es la vida de la iglesia. Lo importante es la vida espiritual de la iglesia. ¿Y saben qué? Mire,
Todo ese dinero era para el templo. Y miremos para terminar en Marcos 13 otra vez. Mire lo que está sucediendo. 13:1 es la continuación, no ha terminado. Cuando salía del templo, oiga bien, cuando salía del templo, 13:1, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. O sea, el templo era un conjunto de edificios juntos, en conjunto todo era el templo, pero estaba por puros edificios, todo era el mismo templo. Y la gente podía ver unas piedras hermosas, y es lo que la gente veía. La gente a veces quiere mirar el edificio donde se reúne. Viera la iglesia donde yo voy, ¿a dónde va? Y lo que hablan del edificio, que aire acondicionado, que el parqueo. La gente está mirando hoy edificios. No mira otra cosa sino el edificio. Los discípulos miran las piedras. Mire lo que le dicen. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hay gente que se siente orgullosa por su edificio. Eso es lo que veían los discípulos. Solo podían ver eso, pero mire lo que veía Jesús. Y Jesús les dijo: ¿ves estos grandes edificios? Es el templo, marcado así. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, lo que la Biblia dio, lo que la gente está viniendo a dar, ¿sabe qué va a pasar? En ese edificio, que solo nos interesa el edificio, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Los historiadores que luego hablan de esto, cuando esto fue destruido, todo se quemó. Todo el oro, todo lo que veía se quemó. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar un premio por el edificio cuando estemos con el Señor? El Señor va a recompensar a su pueblo, va a dar recompensas. Si usted cree que Quirios va a recibir una recompensa por el edificio, lo que nos vamos a dar una regañada seguramente en el cielo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, mirando todo ese templo, dice: Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirle: mira que nadie os engañe. Y comenzó a hablar un sermón escatológico, pero aquí la clave es los discípulos, como judíos, ellos veneraban el templo. Para ellos el edificio era más importante que cualquier cosa. No valoraban lo valioso del edificio. Mis hermanos, ese edificio no es valioso. Este lugar de reunión no es importante. Es lo que usted y yo hacemos aquí dentro, que tiene que ser honrado el Señor. Su palabra tiene que ser honrada. La adoración tiene que ser honrada, no en sí el edificio. Por supuesto, a través de los años hemos ido mejorando algunas cosas. Ustedes nos han ayudado porque queremos estar más cómodos. Sí, pero eso no es el fin de nosotros. No debe ser la razón de sentirse orgulloso de un lugar. Una iglesia debe ser escogida porque se predica la palabra de Dios de la manera más saludable posible. Es lo primero que usted y yo debemos de ver. Y es su oración el 2020, que en este púlpito prediquemos lo que dice la palabra de Dios. Que sigamos enseñando lo que dice la Biblia. Que los que predicamos sigamos estudiando en ella para encontrar un mensaje apropiado. Esa es la parte religiosa del texto. En la parte política del país, aquí hay un mensaje para los que gobiernan, donde no les importan los que menos tienen. Los impuestos en este país los pagamos clase media para abajo. Ustedes saben, los ricos de este país son los que menos dan. Son los ricos que están ahí escritos. Ellos daban de lo que les sobra. Ellos dan de lo que les sobra. Y los ricos aquí dan lo que les sobra. Aquí los que pagamos el sistema educativo, en este país los que pagamos el sistema social, todo, son la clase media para abajo, que pagamos los impuestos. Los ricos se los burlan. Ese es el sistema nuestro.
en que vivimos. No solo nosotros, quizás el mundo entero esté en lo mismo. Es la injusticia en que vivimos. Por eso usted y yo, si nos ponemos a pensar en todo eso, mejor pongamos nuestra mirada solo en el Señor, iglesia. Porque que el Señor sí no nos va a defraudar en nada. Y que su mirada y la mía sea puesta solo en el único que es importante, y ese es el Señor en nuestra vida. Por lo cual en Kyrios no cantamos ese himno. En Cuba le enseñé a nuestra iglesia allá. Lo cantaron 3 veces cuando estuve allá, todavía no había predicado sobre eso. Después de que predique aquí, no van a cantar más ese canto. Y los hermanos, ay sí, pastor, me dice una hermana, no, ¿cómo vamos a recoger una ofrenda? Eso aquí no se canta más, y no tenemos nada, y todavía nos sacan lo que no hay, no se canta más. Claro, por supuesto, iglesia, la Biblia habla de ser generosos, la respuesta es sí. La Biblia habla de dar, por supuesto que sí, pero otra vez, el texto de la viuda, no hay ninguna generosidad de nada. La viuda no es un modelo de dar. Quizás es un modelo de sentirse oprimido hoy como la viuda. Sí, en Kyrios me oprimen como la viuda, me sacan todo. Ahí sí podría decir algo. Espero que nunca lo digas, porque no queremos que suceda eso en Kyrios. Sino que cuando usted ofrenda de un corazón generoso, agradecido con Dios, y no porque le manipulamos para que lo haga. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque las Escrituras nos enseñan. Gracias, Señor. Ayúdanos a los que dirigimos la iglesia a no ser como esos escribas que nos mencionas en ese texto de la Biblia. Ayúdanos a no aprovecharnos de nuestros hermanos en la fe de nuestra iglesia. Ayúdanos más bien, Señor, que los que podemos dar más podamos hacerlo del lugar de los que no pueden hacerlo. Porque tú dices, cada uno conforme Dios le haya prosperado, así debemos de dar. Dios, gracias, y ayúdanos, danos luz para ser lo más saludables posibles de acuerdo a las Escrituras. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marco Tulio, papá.